Bueno, para el segundo ejercicio que se llama métodos para probar la validez de un argumento, entonces, bueno, se tiene que leer esta bibliografía, luego describen el ejercicio, entonces dice, a continuación encontrará la expresión simbólica, las premisas que son estas y la conclusión de un argumento, bueno, para el desarrollo del ejercicio. Esta es toda la expresión que se entiende como que como P, si P, esto es un si entonces si P, entonces Q, esto es una I, acá es lo mismo, Q y R, entonces si Q, entonces R, otra I, esto cuando tiene este símbolo es un negado, o sea, no R, y este quiere decir no P. Entonces, todas estas tres premisas, como se puede ver acá, premisa 1, premisa 2 y premisa 3, tienen que llegar a una conclusión. A partir, bueno, de la expresión simbólica, es decir, esta, el estudiante deberá definir las proposiciones simples, bueno, bajo la libertad de definir cualquiera. Entonces la P, estudio ingeniería en telecomunicaciones, la Q, realizo todas las actividades y la R, entiendo los temas abordados. En el segundo inciso, pues habla de reemplazar todas estas variables simbólicamente y llevarlas a un lenguaje natural, es un lenguaje que se pueda entender más. Entonces, lo mismo que decía en un principio. Entonces, acá se basa en que si, esta es una, si entonces si P, es decir, si estudio ingeniería en telecomunicaciones, entonces la Q es realizo todas las actividades. Si estudio ingeniería en telecomunicaciones, entonces realizo todas las actividades. Hasta ahí se acabó la primera premisa. La segunda premisa, este I no se menciona. La segunda premisa es lo mismo. Si Q, entonces si realizo todas las actividades, entonces R, entiendo los temas abordados. Si realizo todas las actividades, entonces entiendo todos los temas abordados. Punto. Lo mismo, no se tiene en cuenta el I. Y la última es no R, quiere decir que se niega. No entiendo los temas abordados. No entiendo los temas abordados. Este sí entonces final o para llegar a la conclusión pues se lee por lo tanto, entonces por lo tanto es una P negada, entonces no estudio ingeniería en telecomunicaciones, por lo tanto no estudio ingeniería en telecomunicaciones. La segunda es generar una tabla de verdad con el simulador lógico UNAD a partir del lenguaje simbólico, entonces todo esto se pasó al simulador lógico UNAD, nos dio una tabla de verdad. Todas dieron verdadero, por lo tanto de una tautología quiere decir que todo es verdadero. En la otra parte dice generar otra tabla, la misma tabla de verdad, pero manualmente. Entonces, lo mismo, se tiene que pasar todo esto a una tabla pues hecha por uno mismo. Entonces, la P, la Q y la R. ¿Por qué se sacan estas filas, estas 8 filas? Porque como se pueden ver son 3 letras nomás. La P, la Q y la R. Esto se tiene que hacer como una exponencial, es decir, 2 elevado ¿qué? Son 3 letras, 2 elevado a la 3 y 2 elevado a la 3, es 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Es por eso que acá son 8 letricas, es decir, 4 verdaderas, 4 falsas. Para la Q son 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la R es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si fueran más, pues así mismo serían, si fueran 4 letras, pues serían 16. Bueno, pero este no es el caso. Entonces la no R lo que se hace es buscar la no R que tiene. Si acá es verdadero, pues acá se le va a hacer falso. Si acá es falso, verdadero, todo lo contrario. No P, lo mismo, se busca la no P. Si acá son todas verdaderas, pues acá van a ser todas falsas. Si aquí son todas falsas, aquí verdaderas. Con esto, la primera premisa, se tiene que P, entonces Q. Las reglas para ¿cómo se dice? Estos conectores lógicos, digamos, este sí entonces dice que si es verdadero, verdadero, acá es P, entonces Q, si es verdadero, verdadero, va a dar verdadero, verdadero, verdadero. Pero si es verdadero, falso, va a dar falso, siempre. ¿Por qué? Porque si uno dijera, anoche llovió, pero el suelo no está mojado, es decir, se está diciendo una verdad y una negación, algo falso, pues entonces es una mentira. ¿Sí? Entonces da falso. Igual, verdadero, falso da falso. Si es falso y es verdadero, da verdadero. ¿Por qué? Porque digamos lo mismo. Anoche,
No llovió, pero el suelo está mojado. Sí se puede dar, ¿por qué? Porque puede ser que o sea, se regó agua de algún lado, bueno, muchos motivos más. Entonces sí es verdadero. Igual acá, falso, verdadero, da falso, 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 da verdadero y falso, falso, da verdadero. Bueno, luego continuando, esta QR es lo mismo. Entonces Q con R, entonces verdadero, verdadero, lo mismo, funciona de la misma manera. Si es verdadero o falso, pues va a dar siempre falso. De resto, todas las demás van a dar verdaderos. Luego acá continuamos ya uniendo estas dos que se sacaron. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer esto. Entonces P, entonces Q y Q, entonces R. Ya tenemos qué significa P, entonces Q, ya tenemos qué significa P, ya tenemos qué significa Q, entonces R. Cuando es una I, quiere decir que las dos tienen que ser verdaderas para que dé verdadera. Si alguna de las dos es diferente, pues va a dar falso. Falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Bueno, en este caso, lo mismo. Entonces ya tenemos cuánto significa y cuánto vale esto. Ahorita lo vamos a unir el I con el no R. Es decir, lo vamos a comparar con este. Entonces lo mismo, el I quiere decir que los dos tienen que ser verdaderos. Entonces este con este. Falso, verdadero da falso, verdadero con falso, falso, falso. Acá solamente es esta verdadera. Verdadero con verdadero da verdadero. Y por último ya vamos a unir todo esto. Ya aquí tenemos toda esta partecita. PQ, QR, no R, para llegar a no P. Entonces acá va el sí, acá va el entonces. Entonces el no P, ya tenemos qué significa no P, ya tenemos qué significa esto. Entonces lo vamos a comparar. Acá funciona lo mismo que al principio. Entonces si la primera es falsa y la segunda es verdadera, perdón, si la primera es falsa y la segunda es falsa, pues va a dar verdadero, falso con falso, verdadero, acá falso, verdadero, da verdadero y así. Y lo mismo, entonces acá podemos ver que si todas nos dieron verdaderas, como acá, es decir, quedó bien, dio una tautología, todas fueron verdaderas. Y el último paso es la demostración de la validez del argumento mediante las leyes de inferencia. Entonces es llevar todo esto a la conclusión, que es esta. Entonces se tienen las mismas tres premisas de siempre y llegar a esta conclusión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues llegar a esa conclusión por medio de esas leyes de inferencia. Para este caso se utilizan dos leyes. La primera de ellas es silogismo hipotético, SH por sus iniciales, que se utiliza en qué y en cuáles premisas, en la premisa 1 y en la premisa 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el silogismo hipotético parte de que se igualan o bueno, se colocan estas dos premisas, P entonces Q, Q entonces R. Esto lo que, esta premisa, esta ley de inferencia lo que hace es anular estas Q para que quede P entonces Q. Se anulan las parecidas, es decir, Q, Q se van. Y solamente va a quedar P entonces Q. Estos tres punticos significan por lo tanto. Por lo tanto, queda entonces, si P, entonces R. Acá podemos llegar a una premisa 4. Y la última es llegar a la premisa 5, que pues con esta se halló la conclusión. Aquí termina ese ejercicio. ¿Con qué? Con la ley de inferencia Toledo-Tollens, por sus siglas TT. Se utilizaron en la premisa ¿qué? 4 primero y luego en la 3. Entonces, ¿por qué? Esta es primero la premisa 4, P entonces R, que fue la que se acaba de sacar, y no R. Entonces, ¿esto qué es lo que dice? Que acá como ya está R, digamos, R no negada y R, no, acá está R y acá está no R. Entonces, ¿qué le hace falta? Pues acá, esta como está P normal, entonces le hace falta la no P. Entonces, por lo tanto, si esta ley de inferencia es así, pues por lo tanto va a dar un resultado así. Porque por así decirlo se tienen que igualar. R con no R, está la P, entonces ¿qué le falta? La no P. Y ese es el resultado. Entonces, las dos conclusiones y hasta ahí es el ejercicio.